que necesiten. Bueno, les cuento, estoy muy contenta porque esta clase la armé con inteligencia artificial, la estuve promoviendo porque le configuré un montón de exámenes a un chat de inteligencia artificial. Más que un chat, es un programa. Y bueno, me arrojó varias opciones, elegí esta. Y creo que es una alternativa, o sea, los contenidos, lo que tenés que saber y memorizar y comprender, eso no va a cambiar, ¿no? Pero a veces, bueno, está bueno que algo externo te ayude a pensar en qué te pueden llegar a preguntar, teniendo en cuenta, bueno, estas cositas, ¿no? Así que vamos a empezar. Me voy a ampliar acá para que me vean bien. Ok. Bueno, como les contaba, es un parcial simulado, ¿sí? Este parcial eh, puede ser que haya existido o existirá, pero bueno, en este momento lo estamos haciendo existir entre nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las preguntitas y cada pregunta hay una sugerencia de respuesta y de explicación, que eso es lo que más me interesa, ¿no? Como que las preguntas sean la excusa para poder, bueno, repasar temas. Algo para aclarar, las clases de masterclass o de repaso tienen como un tinte de lo que es lo general, por más que yo les voy a explicar específicamente cada pregunta, uno no puede basarse solo en una clase de estas como para salvar la materia, ¿no? Pero sí puede ayudarnos a decir, bueno, en dónde estoy, cómo estoy y si necesito algún tipo de refuerzo para enfrentar el parcial, sobre todo pensar en qué me falta, precisión, comparar, relacionar, ¿sí? Bueno, esperen que voy a poner que las personas entren cuando quieran. Bueno, muy bien. Empecemos. Manos a la obra. Ustedes cuando necesiten algo, obviamente me preguntan, ¿eh? Porque esta clase es para ustedes, no es para mí, es desde mí para ustedes. Bueno, como principal componente proteico de la membrana de la lámina basal, se puede mencionar el o la fibronectina, actina, colágeno tipo 4, laminina. Bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Acá me está hablando de la lámina basal, tengo que ubicar qué es, ¿no? Y a la vez me nombra, en principio, 4 tipos de proteínas, ¿sí? Tal vez puedo empezar a descartar algunas, por ejemplo, la actina es parte de los microfilamentos, bueno, y empezar a pensar por ahí, ¿no? La respuesta correcta es el colágeno tipo 4, ¿sí? Que es un componente muy, muy importante en la lámina basal. El colágeno es la proteína más abundante de todo el cuerpo. O sea, cuando estudias proteínas, no podés dejar pasar al colágeno, su estructura, su función. Y además, fíjate que ahí dice tipo 4, es decir, que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Están en diferentes lugares. Así de preciso hay que estudiar. Así de preciso hay que estudiar. Bueno, vamos a ir viendo qué nos dice. Bueno, la respuesta correcta es colágeno tipo 4 y esta lo que se basa es en la explicación de qué es la lámina basal. Así que vamos a usar esta pregunta para explicar eso, la lámina basal. ¿Te ubicás en dónde estamos? ¿Te suena la lámina basal? ¿Estás perdido? Bueno, anda también chequeándote por ahí. La lámina basal es una estructura muy particular de la matriz extracelular. Ahí ya te está dando una pista, está fuera de la célula. Muchas veces estudiamos el interior de la célula, pero todo el entorno que la mantiene hidratada, nutrida, conectada con otras células, ¿sí? O con el espacio extracelular, es muy importante, ¿sí? Y ahí el colágeno cumple un papel estrella. Bueno, entonces, es una estructura especializada que está fuera de la célula, la lámina basal, y que se encuentra en la base de los epitelios.
Los epitelios son los tejidos de revestimiento, ¿sí? Por ejemplo, el epitelio respiratorio, todo lo que recubre un órgano está basado en un tejido epitelial. Por ejemplo, rodea las células musculares, las células de los adipocitos, células de Schwann, que son células nerviosas. ¿Y qué tiene como componentes principales? La lámina basal. Bueno, tenemos colágeno, este que nombramos, del tipo 4, que va a formar una red estructural que va a dar soporte a esta lámina, ¿sí? Fíjate en esta imagen, acá abajo, que está nombrando la lámina basal, ¿sí? De paso, ahora podemos profundizar un poquito en esta imagen y todo eso, ¿sí? También tiene laminina, que es una glicoproteína, es decir, es una proteína compuesta formada por glúcidos también, ¿sí? Es un componente compuesto que se une a las integrinas celulares y colabora en la adhesión celular, ¿sí? O sea, también tenemos integrinas en la lámina basal que van a unir a la lámina basal con las células para que no estén sueltas, sino sobre la base de algo, ¿ok? Ahí está. Bueno, y después, aunque la laminina es también fundamental, porque las preguntas de recién lo nombraban, el colágeno tipo 4 es considerado el componente estructural proteico característico más importante y principal de la lámina basal. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos esta imagen para analizar que las células, entre ellas, están conectadas de diferentes formas, ¿sí? De algunas formas pueden estar unidas por uniones estrechas, ¿sí? Estas uniones que están más bien a un nivel superficial entre las células, lo que va a ir haciendo es que se unan como si fuesen pegadas, como que se fusionan, como si estuvieses haciendo un rematch. Entonces, eso permite que dentro de las células, o sea, alrededor de ellas, no se filtren contenidos, ¿sí? Que quede bien tapizado. Después tenemos todo en la superficie, en el interior de la membrana plasmática, microfilamentos de actina, ¿sí? Estos microfilamentos pueden estar formando también uniones que se llaman adherentes, ¿sí? Y las proteínas que se anclan a estos microfilamentos de actina se llaman cadherinas, con H en el medio, ¿sí? Entonces, como que está uniendo los costaditos, entonces uno puede pensar en moviendo las caderas, ¿sí? Entonces las caderinas están hacia los costaditos de los microfilamentos de actina, que recuerda estos microfilamentos son parte del citoesqueleto, están más bien dándole forma a la célula. Yo voy rápido porque como esto se graba y después lo puedes ver, voy rápido, así después mandás mucho contenido en un solo video, pero si me quieren pausar para anotar, pídanme, ¿sí? Repito, como después ustedes lo pueden ver, yo tiro de información. Bueno, decíamos, los microfilamentos de actina también están en los músculos, en la contracción muscular, unidos con una proteína que se llama miosina, que se enganchan, ¿sí? Y van permitiendo la contracción de los músculos. Entonces, la unión adherente está ahí anclada a proteínas caderinas. Puedes pensar en esto de moviendo las caderas de la canción, porque necesitas mover los músculos para eso. Y ya tenés, bueno, como una combinación de conceptos que están todos relacionados con estos microfilamentos. También, ya que estamos hablando de citoesqueleto, podemos mencionar a los filamentos intermedios, ¿sí? Que principalmente, o sea, si el colágeno es un componente principal de la matriz extracelular, de la lámina basal, la queratina es así como el top 10 de los filamentos intermedios, ¿sí? Estos filamentos le dan resistencia mecánica, ¿sí? Para que cuando se estire, por ejemplo, no sé, la piel, me estiro un poco, ¿por qué no se me cae la piel? Bueno, por la queratina, ¿sí? La queratina. Filamentos intermedios le dan resistencia. Puedes asociarlo cuando te haces un shock de queratina. Ay, vieron que me corté el pelo, no sé si se dan cuenta que esto, bueno, nada que ver.
Perdón, me distraje. Bueno, cuando te pones queratina en el pelo, que es una proteína, te da resistencia, te da fortaleza. Ahí puedes asociarlo con la función de los filamentos intermedios de queratina. Están todo alrededor de la célula y las uniones entre célula y célula de los filamentos intermedios se llaman desmosomas. Si en vez de estar unidas entre dos células, está unida con la lámina basal, una célula se llama hemidesmosoma, ¿sí? Es la mitad. Después hay otro tipo de uniones en donde la misma membrana plasmática forma algunos poros que se llaman uniones comunicantes, ¿sí? También se pueden llamar uniones nexus, uniones gap, ¿sí? A veces son poros que se pueden abrir, cerrar, y eso permite que haya un flujo de información, de comunicación muy directo entre célula y célula. Es muy, muy propio de los tejidos vegetales, ¿sí? Bueno, con esto tenemos una presentación así. Volviendo a la lámina basal, el colágeno del tipo 4 es como la estrellita protagónica. Vamos a leer un poquito más de todo esto. ¿Por qué? Porque me gustaba que este programa de inteligencia me decía las respuestas, me sugería una breve explicación y muchas veces me hacía una pregunta más, ¿no? Que, por ejemplo, acá me decías, ¿quieres que te prepare un resumen sobre lámina basal? Bueno, en este caso yo le puse que sí, ¿sí? Entonces, este aquí el resumen, ¿sí? De la sugerencia. Dice que la lámina basal es una estructura especializada de la matriz extracelular que se encuentra en la base de los epitelios, como mencionamos recién, y está rodeada de fibras, rodeando las fibras musculares, los adipocitos y las células de Schwann, como mencionamos recién. Funciones principales. Soporte estructural de las células, es decir, es el piso donde se apoyan las células, ¿sí? Filtración selectiva, como en los glomérulos renales, o sea, en los riñones, hace que algunas cosas se puedan filtrar o no. Regulación de la diferenciación y proliferación celular. Esto es importante, ¿sí? No sé si ya en este parcial estás viendo diferenciación celular, pero la lámina basal va a regular este proceso, va a ser una de las cosas por las cuales se regula. Guía para la migración celular, por ejemplo, durante la regeneración tisular, ¿sí? O sea, cuando las células tienen que ir de un lugar a otro para rellenar algo, por ejemplo, para regenerar un tejido, bueno, la lámina basal marca un sendero, ¿sí? Sigamos. Bueno, ¿cuál es la composición principal? El colágeno tipo 4, la laminina, ¿sí? Que es una glicoproteína de adhesión, que va a interactuar con integrinas y otros componentes. Segunda pregunta, vamos a pasar a otro tema. Dice sobre los heteropolisacáridos. Ahí ya se te tiene que encender la lamparita. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de heteropolisacáridos? ¿Qué te suena? Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, muy bien, por esto polisacáridos. La expresión hetero significa que es distinto, ¿sí? Entonces me dice, son los principales componentes de las paredes celulares. Están formados por unidades repetitivas del monómero glucosa. Bueno, esta ya podríamos descartarla en el sentido de que si son heteropolisacáridos no pueden ser monómeros repetidos, son un mix de diferentes tipos de monómeros. Son insolubles en agua, se depositan en gránulos donde almacenan energía para ser utilizada por la célula a largo plazo. Bueno, a ver, acá hay dos respuestas que son correctas. La más correcta es que constituyen paredes celulares. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero también podríamos decir que son
insolubles en agua algunos, pero como dice que son insolubles como algo general, esto está mal. Entonces, constituyen las paredes celulares. Vamos a dar la explicación, ¿sí? Bueno, los heteropolisacáridos son polisacáridos que están compuestos por más de un tipo de monosacáridos. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? A diferencia de los homopolisacáridos, como el almidón o el glucógeno, que están formados por un solo tipo de azúcar, como la glucosa. Entonces, ¿qué te puede ayudar? Yo separo a veces las palabras. Si separamos homo, poli, puedo pensar policías homosexuales o una pareja de dos policías, no sé, varones, por ejemplo, eh, que están, que es el almidón es un hidrato de carbono que sabemos que está, no sé, en la papa, entonces puedes pensar que en la imagen, ¿no? Dos policías varones están comiendo papa y le están agregando en vez de sal glucógeno. ¿Sí? Glucógeno. Bueno, el glucógeno está en el músculo, ¿sí? Es un homopolisacárido muscular. Entonces puedes imaginarte dos policías varones comiendo papa y que tienen mucho músculo. Entonces ahí ya vas como relacionando, ¿no? Para imaginar los heteropolisacáridos, puedes imaginarte a dos policías, uno mujer y otro varón, ¿sí? Que están, por ejemplo, analizando hongos. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo son las características de los heteropolisacáridos? Bueno, por un lado forman parte de la matriz extracelular, especialmente tejidos conectivos. Esto es importante, son componentes clave de las paredes celulares de los organismos como bacterias y plantas, ¿sí? Como bacterias y plantas. Entonces, están formando parte de las bacterias, de las plantas. Entonces, por ejemplo, ahí, en el ejemplo de recién, puedes imaginarte un policía varón a una policía mujer que están comiendo algo con plantas, con bacterias, ¿no? No sé, algo con bacterias, no sé, tomando yogur que se hace con bacterias. Bueno, son hidrofílicos, significa que son afines al agua. Por lo tanto, son solubles en agua. Y no están diseñados para almacenamiento energético, sino para funciones estructurales o de soporte. O sea, los heteropolisacáridos tienen funciones estructurales principalmente. ¿Por qué las opciones anteriores son incorrectas? Bueno, no están formados solo por glucosa, porque son heteropolisacáridos. Después esto de que eran insolubles, no, muchos son solubles en agua, especialmente los licosaminoglicanos, ¿sí? Que están formando parte de las estructuras de los hongos. El almacenamiento energético no en forma de gránulos lo hacen los homopolisacáridos, como el glucógeno y el almidón. Recordá que el glucógeno y el almidón son polisacáridos de reserva energética. El glucógeno en los animales y el almidón en las plantas. ¿Sí? ¿En qué lugar de los animales hay glucógeno? En los músculos. ¿Bien? Bueno. ¿Qué me sugería la inteligencia artificial? Que haga una tabla comparativa, o me sugería ofrecerme, ¿no? Entre homo y polisacáridos. O más preguntas, tipo test sobre carbohidratos. Yo le puse que no, pero le pedí que me ponga un recordatorio. Entonces, para sintetizar esto, recordá que los heteropolisacáridos son carbohidratos complejos o hidratos de carbono que están formados por dos o más tipos diferentes de monosacáridos, ¿sí? De monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? Fructosa, ribosa, glucosa. A diferencia de los homopolisacáridos, que están compuestos
solo por un monosacárido. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno formados por la glucosa. Los heteropolisacáridos combinan diferentes azúcares y pueden tener diversas estructuras y funciones. Bueno, sigamos. Tercer pregunta, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿eh? No duden en parar, ¿sí? Vieron que estamos saltando como de un tema al otro. Vimos algo de citoesqueleto, después de biomoléculas, ahora vamos a ver algo de sistema de endomembranas. Bueno, el desafío, creo, de ubicarse en este tipo de parciales que son así, es saber que uno estudia como en una organización y los temas cerrados, y hay que estar preparados para la mezcla, ¿no? Como cuando uno se hace una ensalada que capaz que pones todo separado y empezás a mezclar. Bueno, si estás en época de estudiar, estudia. Si estás en época de repasar, estudia mezclado, estudia desde parciales, ¿sí? Y si encontrás parciales que no tienen respuestas, bueno, busca las respuestas y estudia con ese estilo de preguntas, ¿sí? Bien, sigamos. Era un consejo, un consejito. Bueno, se afirma que el endosoma secundario, ¿sí? Genera peróxido de hidrógeno en su interior, tiene comunidad funcional al dictiosoma, se encuentra cerca del complejo de Golgi, es responsable de la beta oxidación de los ácidos grasos. Bueno, nosotros sabemos que un endosoma es una estructura que es fruto de la endocitosis, ¿sí? En donde hay una sustancia que está afuera de la célula, que con gasto de energía, no importa si es a favor o en contra de un gradiente de concentración en este caso, pero sí hay como una envoltura de la membrana plasmática sobre una sustancia que incorpora al interior de la célula, forma un endosoma. Esa sustancia se tiene que digerir, por lo tanto, va a haber un match con los lisosomas, ¿sí? ¿El lisosoma de dónde sale? Bueno, el lisosoma es una vesícula que está lleno de enzimas hidrolíticas que van a funcionar a un pH muy bajo, a una acidez alta, digamos, un pH ácido. Esas enzimas, que son proteínas, se formaron al principio en el retículo endoplasmático rugoso. Luego tuvieron una señal para que terminen de madurar estas proteínas, que son enzimas, en el complejo de Golgi. Y después en el complejo de Golgi se envuelven en un lisosoma. Con esto tiene que hacer match el endosoma primario, que después cuando está cerquita del complejo de Golgi, va a formar lo que se llama un endosoma secundario. ¿Por qué va a formar? Porque está como casi conectándose con el lisosoma, ¿sí? Entonces se juntan, se fusionan las membranas, las enzimas hidrolíticas digieren lo que hay en el interior del endosoma, ¿sí? Algo importante de las enzimas hidrolíticas, ya que estamos con lisosomas, es que son bastante inespecíficas. ¿Qué significa eso? Que las enzimas suelen ser bastante precisas. ¿Vieron que te dan el ejemplo de llave cerradura, como que tiene que encajar justo? Bueno, las enzimas hidrolíticas digieren enlaces más bien generalizados, o sea, son de amplio espectro, no son delicadas ni quisquillosas. En los lisosomas, para que estas enzimas se activen, tiene que haber un pH ácido. En general es un pH 5, como te dije recién, un pH ácido. ¿Cómo se consigue ese pH ácido? La membrana de los lisosomas tiene unas bombas de protones que actúan incorporando protones de hidrógeno al interior del lisosoma para que quede muy ácido, ¿sí? Como va en contra de un gradiente de concentración, este proceso consume energía
en forma ATP, es un transporte activo a partir de una bomba, una proteína bomba que se llama transportadora de protones, ¿sí? Una bomba de protones. Bueno, ahí ya te dijo un montón de lisosomas y endosomas secundarios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se encuentra en el aparato de Golgi. Vamos a leer un poquito juntos la explicación. Bueno, el endosoma secundario, también llamado endosoma tardío, es una etapa dentro del sistema de endocitosis celular. Es una estructura membranosa, o sea, es parte, porque tiene parte de la membrana plasmática, que se forma por la maduración del endosoma temprano, ¿sí? O primario, y se ubica dentro del aparato de Golgi, donde puede fusionarse con los lisosomas, que recién te mencioné, para degradar el contenido endocitado, ¿sí? ¿Estamos? Hay que usar un poco la imaginación para representar todas estas escenas que te dije, pero acá te puse una imagen también, ¿sí? Bueno, miren, fíjense acá a la izquierda, se incorpora por endocitosis partículas. Este es el endosoma primario y el endosoma tardío o secundario, que se va a fusionar con un lisosoma primario y va a dar, cuando se fusione, un lisosoma secundario. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. ¿De dónde va a salir este endosoma secundario? De la fusión de estos dos. ¿Y de dónde viene el lisosoma primario? Acá justo estamos, bueno, viene, ven, retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Ahí está expresando, esta imagen le faltaría el retículo, el aparato de Golgi, ¿sí? Pero bueno, es para que vean este proceso. Entonces, ¿qué hace el endosoma secundario? Recibe el material del endosoma temprano, tiene un pH más ácido, en torno a 5, se localiza bien cerquita del aparato complejo de Golgi, participa en el tráfico vesicular y en la entrega de materiales a los lisosomas. ¿Por qué son incorrectas las otras respuestas? Porque el peróxido de hidrógeno, ¿dónde va a generarse? En otras estructuras que se llaman peroxisomas, no en los endosomas, ¿sí? El dictiosoma es una forma de llamar al aparato de Golgi, no al endosoma, ahí era una de las preguntas, y la beta-oxidación de ácidos grasos, donde se produce en los peroxisomas. Y también puede llegar a producirse en las mitocondrias en algunos casos, pero no en los endosomas, ¿sí? Bueno, ¿cuántos temas, no? Bien, vamos por una más. Dice, las fibras del colágeno, volvimos al colágeno, forman parte de la matriz extracelular y se van a caracterizar por contribuir en la hidratación del tejido, al retener agua, proporcionar resistencia mecánica y soporte estructural, facilitar la adhesión de las células a la matriz mediante la interacción de integrinas, con integrinas y regular el paso de moléculas a través de la membrana basal. Bueno, la respuesta correcta es esta, es proporcionar resistencia mecánica. Vamos a ir contando qué hace cada una de estas, por qué las otras opciones no son correctas y qué tiene que ver con la matriz extracelular. Entonces, las fibras de colágeno son uno de los componentes más abundantes de la matriz extracelular. Desempeñan funciones claves. Entonces, ¿te suena esta imagen? Bueno, es importante que sepas distinguir acá, ¿no? Que estas que son más gruesas, que es una proteína que está en estructura secundaria, ¿sí? Son fibras de colágeno. Y alrededor de la matriz celular, estas como antenitas ramificadas, ¿sí? Estas antenitas ramificadas
tienen ácido hialurónico, van a formar diferentes estructuras, ahí vemos, con carbohidratos, proteínas, son polisacáridos, ¿sí? Eh, Bien, bueno, ahí ya vamos a ir explicando un poquito todo esto igual. Dice, las características del colágeno. Forman fibras resistentes que otorgan resistencia a la tracción, es decir, que cuando uno se estira, es como que la fibra de colágeno dice, no, hasta acá, no, si no, separas todos los tejidos. Son esenciales en tejidos como la piel, los tendones, los cartílagos, el hueso, los huesos, ¿sí? Hay varios tipos, pero en la membrana, o sea, en la estructura externa, ¿no? ¿Sí? Hay colágeno tipo 2, 1, 3, en la matriz extracelular, ¿sí? Bueno, ¿por qué hay opciones de las anteriores que no son correctas? Decía que retienen agua y contribuyen a la hidratación del tejido. ¿Quiénes hacen eso? Los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos. Por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿sí? Fíjate que en las cremas anti-age tienen ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque es una sustancia que está formada por glicosaminoglicanos, ¿sí? Que mantiene la hidratación, absorbe agua. Y al absorber agua, la piel está más elástica, más llena, ¿sí? Cuando pierde agua, se deshidrata, se arruga. Como las pasas de uva, ¿viste? Cuando se deshidratan, que quedan así con arrugas, bueno. Por eso las cremas anti-age tienen ácido hialurónico. Sigamos con otra más. De paso te tiro un tips por si tenés muchas arruguitas. Bueno, la adhesión celular a la matriz se facilita principalmente por proteínas como fibronectina o laminina. Hay que saber estos nombres y si en tu cátedra te dieron mucho de matriz extracelular y todo eso, uniones celulares, sí. Tenés que saber específicamente que la fibronectina o la laminina van a adherir a la célula con la membrana celular, sobre todo, con la membrana basal. Se unen a integrinas no directamente por el colágeno. Y después dice, la regulación del paso de moléculas en la lámina basal involucra principalmente la red del colágeno tipo 4, pero este no va a formar fibras típicas como los colágenos fibrilares, ¿sí? Entonces, bueno, muy, muy específica, pero bueno, hay que estudiar así, ¿bien? Bueno, vamos a